Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Buenas tardes a todos nuevamente a otro episodio del podcast Presente.bo. En esta ocasión nos encontramos con la actual diputada Elena Pachacute. Va a ser un gusto tenerla en el podcast. Ella es candidata a primera senadora por la Alianza Libre, por Tuto Quiroga, por la ciudad de La Paz. Un gusto, diputada. Y cabe aclarar que actualmente es diputada también. Así es, Paulita, un gusto de estar en este espacio tan importante y siempre de cara a todos los ciudadanos de nuestro país y sobre todo al Departamento de La Paz y a los 14 distritos de la Ciudad del Alto. Perfecto. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Tengo que empezar con las encuestas. El día de ayer salieron las encuestas de El Deber, donde sorprende cómo es que Andrónico Rodríguez bajó sustancialmente en la ciudad de La Paz, ¿no? Que también abarca la ciudad del Alto. Entonces, esto sí es una situación muy ventajosa para usted, puesto que usted es candidata también por primera senadora por Alianza Libre y Tuto Quiroga estaría segundo en la ciudad de La Paz. ¿Qué opina al respecto? Bueno, algo que creo que es muy importante para el país es que se ha dado cuenta que este modelo económico llamado sociocomunitario productivo ha sido una farsa. Les han hecho creer a los bolivianos que eran las personas, que quizá era un Evo Morales, un Arce y ahora un Andrónico Rodríguez, los que habían hecho, entre comillas, el milagro económico. Pero solo nos muestra que es un modelo fracasado, un modelo empobrecedor, porque ciudades como el Alto hoy han decaído bastante y hoy sufren las consecuencias de la crisis económica. Entonces la sociedad en su conjunto ahora te está diciendo basta del masismo y se va a encaminar por otro proyecto político que estamos encaminando y la gente se va a basar por experiencia y juventud. Creo que es algo muy importante. ¿Y quién de los políticos le está diciendo la verdad del cómo resolvemos y cómo salimos de esta crisis económica? Y evidentemente nosotros tenemos el mejor plan para salir de la crisis económica a través de propuestas económicas sumamente efectivas, y ya lo han hecho Argentina, lo han hecho otros países. Entonces nosotros estamos yendo con la propuesta. Y lo lindo es que la gente te escuche y te dice: lo único que queremos es estabilidad, ya no queremos hacer filas para el pan en los centros de salud, quieren un gobierno totalmente distinto, y creo que la Alianza Libre está yendo por un buen camino a través del estadista Jorge Tuto Quiroga, y tenemos a Juan Pablo Velasco, un emprendedor muy exitoso en el mundo. Y ¿sabes qué, Paola? La gente o la juventud le preguntas: ¿tú a quién te quisieras parecer? ¿A qué político? ¿A el hijo del Chapare, a Andrónico Rodríguez, o a Juan Pablo Velasco, un emprendedor? Y los jóvenes te dicen: obvio, pues a Juan Pablo Velasco, te dicen, ¿no? Y no quieren parecerse a alguien del Chapare, cocalero, que hoy vemos que el masismo ha sido un falso discurso de que ellos hayan creado cuadros políticos, de que hayan renovado la política. Simplemente son títeres, ¿no? Ahí ves una Eva Copa que ha sido parte del gobierno de Luis Arce, ves a Andrónico Rodríguez que ha sido parte del gobierno también del MAS, y nos han llevado a la crisis económica en la cual estamos. Claro. Y diputada, hablando de emprendedurismo, me parece muy importante lo que mencionaba antes de empezar la entrevista. Uno cuando va a El Alto puede ver que el comercio es impresionante. Yo me atrevería a decir que es muchísimo más que el comercio que se tiene presente en la ciudad de La Paz. Y me llama mucho la atención, me gustaría saber cuál es su lectura sobre tal vez afinidad al MAS, sabiendo que este modelo que ellos tienen es muy contraproducente para los emprendedores, para los comerciantes, y yo creo que el alteño actualmente se caracteriza por sobresalir en este ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto? Claro, cuando hacía una introducción de que ha sido un modelo falso, es porque Bolivia ha tenido una bonanza económica, teníamos recursos del gas a través de otros años donde se han hecho exploraciones,
y con el gobierno del MAS solo se hizo en 20 años 3 exploraciones. Hoy las exportaciones de gas a Argentina, a Brasil, y en muchos casos han quedado nulos. Entonces esa bonanza se la ha capitalizado el masismo como tal. ¿Cuáles son los indicadores que te demuestran que realmente no son los políticos, sino es la política de Estado? El alto. 85% de informalidad, se dedican al comercio. Los temas impositivos te llevan a la informalidad, porque si te inscribes a impuestos, después de años apareces con varias multas, y eso hace que muchos ciudadanos se inclinen a este comercio informal. Cuando un gobierno, en una política de Estado, en vez de hacerle comerciante, debería de haberle hecho un gran emprendedor, un gran empresario, un exportador, porque un país en desarrollo es aquel que exporta, no aquel que importa. Nos hemos vuelto un país y una ciudad bastante consumista, es decir, que tienes productos de distintos países, pero nada producido en el país, cuando tienes una materia, en este caso recursos humanos sumamente cualificados. En el Alto, si no lo encuentras, lo van a fabricar, y un gobierno tenía que echarle la mano diciéndole: yo te financio, yo te accedo a créditos, yo te doy equipamiento y te doy mercado internacional. El Alto antes tenía, Paola, el mercado del ATPDA, donde exportábamos textiles, joyería, artesanía, tantas cosas. Pero este masismo, ¿qué es lo que le ha hecho al alteño? ¿Para qué vas a ser un empresario? Mejor dedícate al comercio y hacer la importación. Y hoy por hoy todo, Paola, prácticamente es importado. Todo ya ha subido al triple, el fierro de construcción, los equipos, un aparello que costaba 15 bolivianos, hoy lo encuentras en 45 bolivianos. Entonces, otro indicador que te hace denotar que ha sido un gobierno engañoso, las tasas de interés. Y yo te apuesto que en el Alto, de cada 10 ciudadanos alteños, 8 deben al banco, a intereses del 11, 16, 28%, Paola, y por eso es que ves varios ciudadanos, varios comerciantes que están hasta el cuello con la deuda con el banco, han perdido su casa, sus bienes inmuebles. Y aquí el dilema, el proceso de cambio, ¿para quién ha sido? Para esos políticos, pero no para los ciudadanos de a pie, y el masismo se ha servido de la ciudad del Alto. ¿Pero cree que aún hay un gran apoyo de los ciudadanos al MAS en la ciudad del Alto? Ha perdido cierto apoyo, porque la juventud se ha dado cuenta. Por eso es que un hijo le dice a la madre, ¿no? Mamá, ¿por qué has votado tantos años por el MAS? Mira a dónde nos ha llevado. Y yo creo que esa juventud agarró las nuevas tecnologías y dijo: acá momentito, la historia no es como nos las están contando, porque lo que ha hecho el MAS es borrar la historia de los bolivianos desde la República, del cómo son los modos de producción. ¿Acaso, Paola, teníamos la exportación del gas desde el año, qué sé yo, 80? Son recientes, son del 98, son una política de Estado constructiva, de manera paulatina. Antes vivíamos de la minería y de otros recursos. Entonces esa juventud yo creo que es la esperanza para nuestra querida ciudad del Alto, que le van a apostar por otro partido político. Porque el MAS, cuando yo te digo que se ha servido del pueblo alteño, los uninominales de la ciudad del Alto, los 4, la circunscripción 10, 11, 12 y 13, en estos 20 años han sido masistas, Paola. Imagínate, 20 años ha votado el Alto por el MAS. Y ni qué decir en otras gestiones, como el año 2015 al 2020. La Paz le ha dado 4 senadores al MAS. 4, no había ni una oposición. Entonces es un desafío también para el pueblo alteño hacer este cambio, el hecho de que nos den la oportunidad a gente que estamos incursionando en la política, y tenemos candidatos muy interesantes como ese Bello Gutiérrez de la circunscripción 11, Janet Chuquimia, tenemos a Betty Poma, a Yola Suxo. Esperemos que la ciudad del Alto den la oportunidad también a la oposición y vean el trabajo del cómo nos vamos a desenvolver en esta legislatura 2025-2030. Me parece muy bien, diputada. Y justamente ahí, tal vez un poco más personal, me gustaría saber cómo es que Elena Pachacute entra a la política, cómo surge ese interés, tal vez desde la adolescencia, hace pocos años, si nos podría contar un poquito.
Bueno, mira, yo fui activista a mis 21 años cuando fui inmigrante en Brasil, porque allá en Brasil hay casi 500.000 de residentes bolivianos que trabajan en condiciones sumamente, las diría a veces precarias, ¿no? Trabajar 18 horas al día en la costura, es muy complicado. Retorné a Bolivia el 2014 y justamente pues ingresé a la universidad a culminar. Tengo 2 carreras ya realizadas, una que es Comercio Internacional y la otra Comunicación Social. Y luego ya me activé lo que es en el 21F, el año 2016. Fui activista. Lo lindo del activismo es que te llama la patria, la convicción. Tú no vas por una ficha como lo hacen en el Alto, sino vas a las marchas, es ficha, es sanciones, multas, pero el activismo es algo incondicional. Y bueno, también fui activista de la Universidad Pública del Alto. Nosotros teníamos una reivindicación de tener un mejor presupuesto porque la Universidad Pública del Alto recibe pocos ingresos dentro del Estado como tal. Y el año 2019 recibí una invitación de Comunidad Ciudadana a la cabeza de Carlos Mesa. Evidentemente hicimos una campaña muy complicada porque tú sabes que Evo Morales era el rey, tenía todo el aparato estatal, tenía toda la plata del mundo y todos decían que era imposible de sacarlo del poder. Pero ahí está, con el año 2020, obviamente ya con otro candidato que es Luis Arce Catacora, pero creo que se ha dado un paso muy importante de que Bolivia le gusta el cambio, la renovación y no estamos de acuerdo con los caudillistas. Y es así que ahora, culminando ya nuestra etapa de Comunidad Ciudadana, recibimos la invitación de parte de la Alianza Libre a la cabeza de Jorge Tuto Quiroga en esta senaturía por el Departamento de La Paz. Paola, para mí es un honor haber servido a mi país y a quienes me dan la oportunidad y voy a continuar con el trabajo realizado porque vengo de una ciudad trabajadora, emprendedora y no debo hacerle quedar mal a mí como a muchas mujeres también jóvenes en política. Claro, perfecto, diputada. Y hablando actualmente de su rol como diputada, sí quisiera saber, si no me equivoco, fue presidente en alguna gestión de la Comisión de Indígena Origen Campesinos, si no estoy mal. Y también actualmente es vocal del Comité de Autonomías también indígenas. Cuénteme un poquito cuál ha sido su rol, qué es lo que se hizo en estas comisiones y en este comité. Bueno, sí, tú sabrás que cuando eres oposición te toca los espacios que tienes como minoría y Comunidad Ciudadana tiene 2 comisiones, 9 la tiene el MAS y 1 la tiene Creemos, ¿no? Tenemos la Comisión de Cultura y Pueblos Indígenas. En ese entendido yo pude por lo menos establecer políticas públicas reales para el sector de los pueblos indígenas. Si realmente este proceso de cambio había llegado, pero Paola, me encuentro con comunidades indígenas que no conocen lo que es un plan operativo anual, que no reciben del Estado lo que debían de recibir. Es algo sorprendente en comunidades de Tarija, de La Paz, es una realidad totalmente distinta con la urbanización como tal. La brecha sigue habiendo, la desigualdad sigue habiendo, no se cumplen normativas como el deslinde jurisdiccional, la consulta previa a los pueblos indígenas, y aquí un factor importante lo que hizo Evo Morales, ser el caudillo de los indígenas y usar demagógicamente a los pueblos indígenas, pero los verdaderos pueblos indígenas no se sienten representados. Los verdaderos pueblos indígenas no permiten el extractivismo como tal, respetan a la madre tierra, al agua, y ellos lo único que han pedido durante este tiempo es que se les respete su derecho a la vida, pero no lo ha hecho Evo Morales. Ahí tienes actos como Chaparina y muchos otros que se han suscitado en el Departamento de La Paz, a los cocaleros. Entonces la brecha es muy triste, yo te diría. Conocer esa Bolivia es doloroso en parte, porque te han hecho creer al colocar Estado plurinacional, como que todos estábamos viviendo en paz y armonía, pero no había sido real, querida Paola. Por otro lado, cultura. Ahí sí hemos podido desenvolvernos, ya que Comunidad Ciudadana plantea lo que es la economía naranja, que es cultura, turismo,
ideas creativas, y ahí hemos podido trabajar en proyectos de ley, por ejemplo, como el Cholet, para tener turismo en la ciudad del Alto. Hemos trabajado normativas para el sector artístico boliviano, porque tú sabes, la migración peruana, el consumo de otros artistas es bastante fuerte en nuestro país, pero nuestros artistas bolivianos, te hablo grupos folclóricos, realmente peregrinan cuando ellos quieren ir a otro país. Y ahí una mano, ¿no?, a los embajadores, cancilleres, de que hagan respetar artistas, actores, te hablo como Jenny Serrano, ¿no?, en trabajar en esas políticas públicas. Hemos hecho un gran avance, sí, pero como tú lo has dicho, no todos los años puede uno estar como presidenta de comisión, ¿no?, sino también es un espacio rotativo. Hemos hecho gestión, Paola, mira que en Entre Ríos había un aluvión, un desastre, había fallecidos, han perdido sus casas, su escuelita, y hemos podido gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas que se les pueda gestionar viviendas para este sector de los hermanos guaraníes. Tú como autoridad puedes hacerlo. Y uno por organicidad tiene que convocar a todos los entes, a la alcaldía, a la gobernación. Para eso estamos los diputados. Y tú dirás, Paola, ¿por qué Tarija? ¿Por qué no La Paz, el Alto? Diputada nacional. Y nosotros nos basamos justamente también en recepcionar solicitudes. El otro tema, ¿no?, que es fiscalización. Hacer trabajar a los entes ejecutivos, alcaldía, ministerios. Y tú tienes que estar de cerca. Cuando una autoridad está de cerca, fiscalizando, trabaja el aparato estatal. Pero si tú no estás, ahí hay un desinterés de parte de los operadores, en este caso, ministros, viceministros, y bueno, pues hemos trabajado también temas de fiscalización. En el Alto, por ejemplo, ¿no?, tal vez mucha gente dirá, ella es del Alto, ¿y por qué? Mira que hemos fiscalizado el tema del cementerio mercedario de la ciudad del Alto, hemos fiscalizado el tema del transporte, seguridad ciudadana. Paola, es una tristeza nuestra querida urbe alteña. Mis colegas han sufrido robos y hasta el momento tenías un ministro de gobierno como es Eduardo del Castillo y ahora el presidenciable, una alcaldía que también tiene complicidad con el gobierno y se pasan la pelotita. El otro dice es responsabilidad del alcalde, el alcalde dice no, es responsabilidad del Ejecutivo. Y así mi querida ciudad del Alto totalmente abandonada en temas de seguridad. Hemos gestionado también fiscalización en obras muy grandes como es el distribuidor del Río Seco y otros espacios también. ¿Sus colegas sufrieron robos, colegas diputados? Sí, porque mira, Paola, cuando estás en La Ceja pasando quizá en taxi, el ladrón ve tu celular y mete la mano por la ventana, pues. ¿A qué colega diputado le ha pasado eso? Me lo comentaron, que tal se enoja, pero me contaron, Elena, ¿qué pasa en el Alto? No hay seguridad ciudadana, me han robado mi celular. Entonces, yo te diría casi el 60% en el Alto ha sufrido un robo de alguna u otra manera, incluso con personas fallecidas, Paola. El último joven, o sea, por querer recuperar su celular, el delincuente le ha dado una cortada en el cuello y ha fallecido. Algo indignante, o sea, a ese nivel estamos, claro, totalmente abandonados. Y como tú lo has dicho, ¿de qué ha servido darle tanto apoyo al movimiento al socialismo? Realmente nos han dado nuestro lugar, porque el MAS ha subsistido en la política gracias a la ciudad del Alto, gracias al Departamento de La Paz. Y mira, Paola, de los uninominales, que son territoriales, y los candidatos plurinominales, la mayoría son azules. Y es complicado nosotros desde la oposición querer trabajar, porque si tú le preguntas a un alteño quién es tu diputado, muchos desconocen. Y aquí un factor muy importante de conciencia social sobre todo, y conciencia de país. Cuando votamos por un presidente, también estamos votando por el futuro senador, por el futuro diputado, sea uninominal, plurinominal, diputado especial, diputado supraestatal. Apuesto a que no sabes las atribuciones de que tiene un diputado supraestatal, Paulita, como muchos ciudadanos. Claro, no, más bien ellos son los que nos representan internacionalmente, ¿no? Porque ellos no sesionan con ustedes.
pero a mí me parece un despropósito tener diputados supraestatales, por ejemplo. Qué bueno, Paulita, tú conoces, y eso tenemos que socializar a nuestra ciudadanía, porque siempre también la crítica, ¿no? Yo no lo he elegido a ese diputado, no me representa. Y es importante decirle que al momento de votar por presidente, estamos votando por muchas autoridades. Yo sumo como casi 500,000 de funcionarios públicos. Y la gente se sorprende y dice, entonces, ¿cuál importante es votar por el futuro presidente de nuestro país, que conozca las necesidades y que te hablen con la verdad? Porque hay políticos que piensan que tienen tanto dinero que pueden comprar tu dignidad, que pueden comprar la libertad, pero no es así. Bolivia no está en venta. Yo le diré eso a algunos políticos porque están muy desesperados. Mucha guerra sucia, te diría, ¿no? La política es respetarse, la política es estar en los medios como estos espacios, estos debates. Hasta el momento muy pocos debates, y ahí tenemos a un señor Andrónico Rodríguez que ni siquiera se presta a debatir. Y la juventud se está dando cuenta, eso es lo bueno. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Sí, diputada, justamente hablando de muchos dicen, yo creo que no hay que generalizar, porque yo creo que hay muy buenas figuras que se destacan actualmente dentro del Parlamento, pero sí que esta es la peor gestión parlamentaria, dicen que somos los peores parlamentarios que ha tenido Bolivia. Y a mí hay algo que me llama la atención, diputada, que hay muchas denuncias de transfugio, hubo muchas denuncias de transfugio, porque ahora ya estamos en campaña electoral, ¿no? Es decir, ya hay otros candidatos, evidentemente Carlos Mesa no está candidateando. Me parece medio absurdo acusar a personas de CC de irse con otras personas porque ya estamos hablando de otras candidaturas. Pero cuando aún Carlos Mesa estaba en la carrera o aún no sabíamos si iba a postularse nuevamente, sí hubo muchas denuncias sobre disidentes, inclusive que ellos mismos dijeron que estaban renunciando a CC. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Bueno, el tema del transfugio es algo que lo ha generado o lo genera la politiquería, los famosos maletines negros. Y creo que como políticos también debemos de tener principios éticos a no prestarse a ese juego. Yo vi, Paola, escenarios como la ley del oro, cómo el MAS consiguió votos. El fiscal general. La división del masismo ya estaba desde el año 2022-23. ¿Y qué optó el arcismo? Tener tránsfugas, comprar votos. Y para mí me parece no tener ética política, porque si un candidato ingresaste tú como oposición, representas a un sector de la población que dijo, a mí no me parece el MAS y yo voto por la oposición, voto por Carlos Mesa. Exacto. ¿No? Es una representatividad y la tienes que respetar, pero muchos otros colegas lamentablemente dicen, no, yo ya estoy de otro lineamiento, así que hacen un libre albedrío. En política también tiene que haber disciplina partidaria, no es no, porque también debatimos las jefaturas de bancada, Paola, decidimos por qué sí y por qué no, como la ley del litio, por ejemplo. No tenemos nuestros fundamentos técnicos, jurídicos. Entonces yo creo que el transfugio político es una mala maña, debería de desaparecer, debería de haber transparencia, para eso hay que buscar los mecanismos, como en Argentina, en Chile, ahí está el voto de cada diputado, de cada senador. Y en Bolivia no tenemos. ¿Qué ha hecho el MAS? Traer unas cajas cerradas y hacer el voto casetilla, el voto comprado, o si no, su famoso aparatito tecnológico, que en muchos casos no funcionan, Paula. Claro. Y no se ve quién ha votado por sí, quién ha votado por no. Yo por lo menos vi eso en el Parlamento argentino, que incluso el aparato está en la silla. ¿En qué momento está sentado el diputado? Porque hay diputados que dices presente y luego te retiras, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que esos mecanismos tecnológicos transparentes se tienen que mejorar. Ese es el desafío para un nuevo gobierno.
y creo que con gente como JP Velasco lo vamos a lograr. Yo creo que yo lo admiro sinceramente. Es nuevo en política, sí, porque la gente lo pidió, no queremos ya políticos comunes, pero también te critican diciendo que no tiene experiencia. Entonces nos hemos vuelto algo exquisitos, diría yo, algunos críticos, ¿no? Claro. Le das experiencia, le das juventud, pero le buscas 5 pies al gato. Perfecto, pero diputada, ahí yo sí quisiera saber, tal vez ustedes como colegas dentro de SC, ¿cómo pudieron, tal vez intentaron filtrar quiénes eran estos votos, tal vez disidentes? Como usted dice, a veces se espera que la oposición vote por un mismo lineamiento, como ir en contra de los contratos de litio, lo de la ley del oro, el mismo caso del fiscal general. Es decir, el fiscal general actual recibió muchos votos de oposición, evidentemente, pero no sabemos quiénes son. Ustedes como bancada, trataron, ¿cuál fue el sentimiento que tuvieron ustedes de en qué colega confiaron? No, porque al final no saben qué colega es que votó a favor de algo en lo que se espera que la oposición vote en contra. A la final, la cara de cada autoridad se la tienes que dar al país, mostrando tu voto. Y muchos de nosotros cuando votábamos no, lo publicábamos en las redes sociales. Y algunos no lo hacían, o bien obviamente por mecanismos de disciplina, ¿no? Nuestros jefes de bancada saben cuántos hemos asistido y cuántos hemos votado, y los que no están evidentemente se pasaron a otro lado, ¿no? Claro. Es un desafío, como te digo, no debería de haber esos controles, incluso debería de ser un voto por exclamación o un voto nominal. Yo, Elena Pachacute, no estoy de acuerdo en la ley del litio porque es, no sé, a 40 años plazo, etcétera, ¿no? O voto sí por esto, por aquello. Y no quiere, el masismo no quiere, estimada Paola, esa transparencia. Ellos son cómplices de los votos secretos, los votos inducidos, el complot y otras cosas más. Y diputada, hablando en cuanto a ideología, ¿usted se identifica con alguna ideología? Soy salteña y yo por mi carrera mismo, que fue comercio internacional y vengo de padres artesanos, una corriente liberal. Creo en el mercado, creo en el modelo económico de Adam Smith, que es oferta y demanda, compra y venta, mercado, familias, ¿no? Entonces, yo creo más en ello. Es decir, si tú trabajas como ciudadano, vas a tener un poder adquisitivo y vas a poder progresar. Y por eso creo que soy liberal. Perfecto. Qué bien. Yo igual soy liberal. Pero sí, sigo insistiendo con el tema del Alto. Hay candidatos, por ejemplo, ex candidato Jaime Dun, que muchas veces decía a que eres liberal y que no lo sabes, ¿no? Y nuevamente, como vemos, sabemos que el Alto es una ciudad totalmente comercial, pero yo creo que muchos no saben el tema de que tal vez cierta ideología como la que tenemos usted y yo, liberales, aporta mucho a que ellos vean un gran futuro para su comercio, ¿no? Pero muchos siguen apoyando al Partido del Movimiento del Socialismo, que ha demostrado que estos 20 años es todo menos apoyo a los comerciantes. ¿Cómo usted ha tratado o está tratando de tal vez combatir ese discurso del MAS en el Alto? Primero, que el Alto es la síntesis de las 20 provincias, es decir, tiene sus usos y costumbres de distintas regiones. Por otro lado, yo creo que el Alto empezó bien, tuvo 2 alcaldes muy resaltantes, que fue Luis Vázquez Villamor, alcalde interino, hoy es el jefe de campaña nacional del ingeniero Jorge Tuto Quiroga, y la referencia es muy positiva. Él con poca plata ha hecho una excelente gestión. El otro alcalde, José Luis Paredes, que muchos hasta el momento aplauden y recuerdan esa gestión. Pero creo que un momento, desde que ya ha ingresado el masismo, y yo te decía que la bonanza económica surge a partir del año 2005 hasta el 2014, y en ese entonces ya eran alcaldes todos alineados al movimiento al socialismo, casi, ¿no? Como es el señor Edgar Patana, luego estuvo otra alcaldesa, actualmente está Eva Copa, que también viene del MAS. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que el Alto no tenga identidad, ese es un factor muy importante, Paola. En el Alto no tenemos una identidad propia,
porque somos la síntesis de las 20 provincias, cada uno cree en lo suyo, y de eso se han aprovechado muchos políticos, y en este caso se ha aprovechado el masismo. El Alto, yo te diría, en una ideología o la característica es capitalista. Todos tienen su capital, su catu, su mercado, y lo cuidan día a día. Tú vas a ver una mamá, una persona, un ciudadano, desde las 6 de la mañana, un negocito, otro negocito, hasta la noche, ¿no? Las famosas salchipapitas. Es decir, el comercio, el capitalismo en el Alto es sumamente fehaciente. Por eso el Alto se ha desarrollado en menos de 35 años, la ciudad que es, con choles, ¿no? La demanda de la población como tal, ha sido gracias al trabajo de cada ciudadano, pero el masismo le ha hecho creer como si ellos le hubieran dado ese progreso, se ha aprovechado de ese progreso, y ya es incoherente lo que dices tú, ¿cierto? El Alto, siendo capitalista, apoya un modelo socialista, ¿no? Entonces, son incoherencias, pero lamentablemente hasta el momento nos falta trabajar todavía en una ideología. Somos una ciudad joven, evidentemente, pero para eso estamos nosotros, para fortalecer. El Alto yo creo que se merece ser un departamento, pero el Alto sin la paz no es nada, y la paz sin el Alto tampoco es nada. Somos como hermanos, no podemos separarnos. La unidad creo que es lo principal. Exacto, y eso nos decía el diputado Ormachea, que La Paz es el único departamento en Latinoamérica que depende de otra ciudad, que es el Alto, ¿no? Entonces, igual esa conexión que se tiene me parece muy importante entre ambas regiones, pero sí me llama la atención que justamente nos habla de que el Alto no tiene identidad, y yo siento que en cuanto a yo hablaba con Pedro Portugal en anteriores episodios, que él es un gran defensor, sí, lo conoce, exacto, historiador capísimo, y él defiende justamente la idea de que tiene que haber una nueva concepción de un Estado-nación, porque ¿qué hizo el movimiento del socialismo también? Enfrentar a bolivianos entre nosotros, el tema de Oriente, Occidente, el tema de el que es indígena versus el cara, que me parece que son separatismos absurdos, ¿no? Que justamente acompañan y refuerzan su narrativa. La anterior vez estuvimos en un programa hablando también con la candidata a la vicepresidencia Mariana Prado, la compañera de Andrónico Rodríguez, que nos decía, ¿no? Que el movimiento del socialismo tenía esta hegemonía indígena, pero que ahora ya no se puede construir en torno a esa hegemonía. Entonces tenemos que llamar a otro tipo de clases, como la clase media, la que ella cree que representa, y me parece que eso demuestra que ha sido muy han utilizado mucho ese discurso, y no es que realmente han tenido interés en sectores de la población, ¿no? Y Pedro Portugal lo decía, hay muchas personas que creen que son indígenas, pero en realidad la mayoría de los bolivianos somos mestizos, la gran mayoría. Y el censo del 2002 que se hizo en Bolivia, por ejemplo, uno cuando lo censaban solo tenía la opción de indígena o blanco. Entonces obviamente hay muchos que saben, yo me considero mestiza, no soy ni indígena ni blanca, soy mestiza. Entonces eso reflejaba el 60% supuestamente de la población boliviana es indígena, dato en el que yo no creo. Entonces me parece muy importante reforzar y tratar de combatir estos discursos separatistas, polarizantes, Occidente-Oriente. Me interesaría saber cuál es su opinión al respecto. Y si cree que hay algún roce igual entre ciudadanos salteños y paceños. Yo creo que la candidata a vicepresidenta de Andrónico Rodríguez se equivoca. Andrónico Rodríguez no representa a lo indígena. Hay un voto identitario, diría yo, que se llama evismo. Es algo que yo no puedo negar ni mentirle, pero Andrónico Rodríguez no representa esa base social. Él es como cualquier otro ciudadano. Entonces, cuando yo te mencionaba que la juventud quiere identificarse con algo, tú vas a ver en la juventud alteña más inspirada en el reggaetón,
y muy pocos, digamos, quizá en algo ancestral de su comunidad, de su Exacto. papá, o hablarle en aymara, ¿no? Kamisaki, Hilatanaka. No, los jóvenes se avergüenzan, o bien desconocen, te dicen, entiendo, pero no hablo. Ajá. Entonces el masismo y más que todo la alianza de Andrónico, que es más oportunista, no queriendo buscar ese voto caudal, se equivocan. Y por eso es que hoy abrió la boca, no le convence a la juventud. Y nosotros, más bien, justamente con Tuto y con Juan Pablo Velasco, estamos abriendo ese camino, esa inspiración a los jóvenes emprendedores, a la juventud, porque el Alto tiene un voto juvenil muy importante, Paola, que va a definir el sector de Sencata, o sea, 65% de jóvenes en el Alto. Y ese es el voto rescatable y el voto que va a decidir, que quiere un modelo distinto, porque se da cuenta. Hay un sector evista, yo te decía, ¿no? Las provincias y algunas zonas como Sencata, San Roque, que yo los respeto, pero también hay que darse la oportunidad al cambio, un cambio total al sistema, un cambio para darle la oportunidad a la juventud. Claro, me parece muy interesante y ahí le tengo que preguntar sobre JP Velasco porque evidentemente igual ha sido un poco blanco de ataques, ¿no? El tema del estado sexy, una entrevista que tuvo recientemente igual esta semana con el tema del 16 de julio que tuvo un roce, pero creo que igual, no sé si el video estuvo tergiversado o no, sobre que felicitó a Cochabamba en vez de la ciudad de La Paz. ¿Qué opina de esas críticas hacia JP Velasco? Más allá, no simplemente la crítica es a JP Velasco, es a todos. Anteayer Medrano, el cazador de chulupis, en su cuarto están los chulupis. O sea, la gente también cuestiona a aquel vividor de la política, ¿no? José Luis Lupo ha vivido prácticamente de organismos internacionales, ni quiere decir cuánto está ganando. O sea, no, es un vividor, también ha sido ministro 5 veces. Y la gente, ¿qué te dice? No queremos otro vividor, queremos renovación. Marianela Prada, la nena del MAS le están llamando, ¿no? Porque ella no viene de nuestra clase, no viene de la clase popular. Es ilógico, dice Alianza Popular. Pero Marianela Prada es prácticamente pues una persona quizá académica, pero que también vive del Estado, trabaja en Fond Plata. Y esos presupuestos no son nada baratos. Mariana Prado. Marianela Prada, la vice de Andrónico, por ejemplo. No, Marianela Prado es, Prada es la ministra del presidente. Prado, Mariana perdón, Prado es la vice. La vice de Andrónico le vamos a llamar, entonces, ¿no? Sí. Entonces, verás, no hay la perfección absoluta, ¿no? Y JP Velasco se le va a los lapsus y todo lo demás, pero no sé si la gente prefiere tener un choquehuanca ahí, sentado en las sesiones, o criticando ciertos aspectos fisiológicos, ¿no? Paola, la gente también quiere darse un cambio, obviamente hay que corregirlos, no está bien, uno tiene que ponerse a estudiar qué son las instituciones, cuál es el rol de los diputados, de los ministros, cómo se eligen, por ejemplo, los cancilleres, o sea, el Senado y diputados son suprapoderes muy importantes, por eso se dice, es el primer poder del Estado, al órgano legislativo, así que quien nos tiene que encomendar es obviamente una persona con conocimiento. Nadie es perfecto, nadie es monedita de oro, y si aquel es perfecto que tire la primera moneda, yo creo que ahí ya tenemos al nuevo presidente, el que diga que soy perfecto en esto, en aquello, en política, en imagen, en economía, ¿no? Entonces, son cositas que pasan, Paola. Claro. Y respecto a sus propuestas como candidata, ¿qué propuestas tendría como primera senadora por La Paz? Primero, restablecer el ATPDA, el comercio, ¿no? Abrir el mercado para la ciudad del Alto, empezar a tener financiamiento, ¿no? Para que este 85 de informales pasen a ser formales, ¿no? Por otro lado, políticas de Estado, como es el Internet universal. Tenemos 14 distritos y Bolivia tiene el Internet más caro del mundo, o sea, 190, Paola, al mes. Así cuesta la tarifa de Tigo, y ni siquiera te preguntan. La velocidad, bueno, no sé, uno tiene que buscar la señal, y por eso es que nosotros planteamos el modelo de Starlink, un Internet de calidad. La salud, algo estructural. Desde acá,
te puede hacer la consulta médica, porque vas tú al médico, se siente el doctor y te mira de frente, y eso se puede hacer a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que empezar a producir también productos nacionales, ¿no? Creo que es algo muy importante, porque el desarrollo de un país, te reiteraba, es creando, es produciendo, ¿no? Vamos a nosotros reactivar el tema del proyecto de ley de los artistas. Necesitamos esta economía tan importante, los embajadores de la cultura, que se conozcan a través de las cancillerías y de las embajadas, el orgullo boliviano como tal. Tenemos propuestas de educación, el PISA, es urgente, Paola. En el Alto, hasta el momento, la materia de computación depende de los padres de familia. Al mes dan una cuotita para la materia de computación. Imagínate, en pleno siglo XXI, y los equipamientos, ¿no?, en universidades, en colegios, son obsoletos, están empolvados, ¿no? Entonces se tiene que hacer esa remodelación, ese equipamiento y todo lo demás, ¿no? La capacitación, es muy importante, la actualización, la compra de plataformas digitales. Es decir, Bolivia tiene que ingresar al mercado internacional, al contexto internacional. Ya basta de ideologías, ¿no? Yo creo que hay que pararla de un momento. Un tipo de cambio real y flexible, oferta y demanda, es así los dólares, ¿no? Por otro lado, tenemos proyectos también, este tema de los cholets que te decía, el Alto, queremos que se incursione en el mundo, que se conozca, darle estabilidad, darle otra imagen. Porque algo que nos perjudica a todos los bolivianos y a la ciudad son los bloqueos. Basta pues de bloquearnos entre nosotros. Entonces necesitamos seguridad jurídica también para nuestro Estado y para muchos entes, ¿no? Y muchos otros temas más, estimada Paulita, empezar a darle continuidad más que todo, ¿no? Y mejorar el trabajo que ya hemos ido desarrollando en estos momentos. Es imposible dejar de lado el tema de los cholets en el Alto, porque es algo muy característico cuando pasas, ¿no? Porque yo me acuerdo, tengo dos muy presentes, el de Iron Man y el de Transformers, que creo que el de Transformers hay varios, ¿no? Creo que no solo es uno. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque claro, el discurso del MAS siempre ha sido que ciertas regiones de Bolivia siempre están arraigadas a la cultura, tal vez inclusive aymara y demás, pero yo veo mucha occidentalización, digamos, por parte de estos cholets, porque claro, Iron Man es algo muy norteamericano, una película, Transformers lo mismo, entonces yo veo mucho que la ciudad del Alto igual es muy moderna en cuanto al occidente, es decir que, como usted decía, ahora tal vez a los jóvenes salteños no les interesa hablar aymara, o necesariamente no lo ven como algo ya necesario, y eso es lo que decía igual Branko Marinkovic. Ahora lo necesario para ser un país, ciudadanos interconectados, es aprender otros idiomas como el inglés, el mismo chino, que bueno, en el ámbito comercial internacional son idiomas muy relevantes para poder hacer negocios a gran escala, ¿no? Entonces sí me gustaría saber cuál es su lectura respecto al tenemos un discurso por parte del MAS, que es la perspectiva de cómo es el alteño, pero usted nos da una muy diferente, ¿no? Que justamente el alteño es moderno, el alteño quiere tal vez lo que cualquier otro ciudadano de tal vez un área urbana o inclusive de otros países quieren. Entonces, ¿cuál es su perspectiva al respecto? El alteño es soñador, sueña, y si no viaja a Estados Unidos, te trae esa cultura los Transformers que decía, Iron Man, Caballeros del Zodiaco, como también plasma el alteño su identidad aymara, construcciones tihuanacotas. Y aquí, Paola, aprovecho, es muy distinto el cholet a los diseños Transformers, y hay otros diseños minimalistas. El tema de los cholets, hay autores como Freddy Mamani que han creado, ¿no?, estos diseños tan llamativos, tan queridos por los turistas más que todo. Y el tema de los Transformers viene por Santos Churata. Él soñaba, él escribía, le preguntaba al dueño de casa, ¿qué tú sueñas? Yo quisiera, qué sé yo, la persona que está agarrando la tea, ¿no?, en Estados Unidos, ya, ustedes son seguramente abogados, y se inspiraba.
Entonces, son soñadores y esos sus sueños lo plasman. Pero hay otro detalle. Yo soy aymara, Paola. La llevo en mi corazón, en mi piel, hablo el idioma y eso va a estar dentro de mí. Pero tengo un pensamiento liberal y eso no me quita pues el ser aymara. Y por eso es que nosotros, si bien como identidad, nuestra lengua, lo mantenemos, pero también tenemos que ver al mundo. Tú no te puedes arraigar y decir, no quiero aprender el inglés porque soy imperialista. Es la necesidad. Y varios ciudadanos del Alto, por hacer el comercio internacional, han aprendido inglés, chino, mandarín. Y aquí el masismo se aprovecha, ¿no? Te dice, no, ustedes están despreciando lo que es nuestra cultura, nuestro quechua. Es totalmente una falacia. Tenemos que cuidar lo que somos nosotros, de dónde venimos, a dónde queremos ir, pero también tenemos que incursionar en el contexto internacional, la globalización. O sea, no le vas a decir a los masistas usar un quipus o usar lo que era la tecnología, ni siquiera antigua, o sea, es algo moderno, algo que tenemos que nosotros ingresar. Como te digo, el MAS simplemente se ha llenado la boca de discurso, haciéndonos creer una y otra cosa, pero al contrario, el MAS es enemigo del Departamento de La Paz y de la ciudad del Alto. Perfecto. Igual estos días salieron rumores sobre, por ejemplo, que muchos piensan declinar su candidatura, como el caso de Eva Copa, ¿no? Sabemos que en las últimas encuestas ella prácticamente, si sigue con ese porcentaje, perdería lo que es Morena, ¿no? Pero también se habla de rumores en el que Andrónico, Eduardo del Castillo y la misma Eva Copa estarían formando una alianza, cosa que podría cambiar mucho los porcentajes de oposición, contra la oposición y tal vez votos más de izquierda, digamos, aunque yo creo que Samuel Doria Medina sigue siendo de izquierda, pero ¿qué pasaría en ese caso? Porque muchos hablan que, los que se están definiendo ahorita respecto a oposición, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. ¿Usted ve tal vez unidad respecto a estos dos actores o que alguno decline su candidatura en caso de tener este escenario contra Eva Copa, Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez? Primero que el MAS desde el 2020 ha tenido una estrategia política. Primero echarle la culpa a la pandemia y echarle la culpa a la gestión de Yanine Áñez. Luego estaban con el discurso de golpe de Estado, ¿no? Posterior a esto, el masismo, el socialismo se caracteriza por culpar a medio mundo. Empieza la división del MAS. Arcistas, evistas, androniquistas, choquehuanquistas, lo que quieran, pero el masismo para mí son la misma porquería. Ahora, Paola, como se han dado cuenta que han jodido al país, se han despilfarrado la plata de los bolivianos, nos han endeudado, antes que debían $300 cada ciudadano per cápita, ahora debemos 3.800 bolivianos. Eso es lo que los bolivianos no le van a perdonar. ¿Y qué hace la izquierda en este tiempo? Se dividen y sacan sus partidos políticos. En su momento yo lo dije, sospechosamente Eva Copa de manera muy fraudulenta sacó su personería jurídica en contra de la voluntad de muchos ciudadanos a través de la prebenda. Ves un Andrónico que ha hecho una alianza con el señor Pazzi, que también nosotros le hemos dicho, es otro masista, ¿no? Y ves un Castillo de por medio, como que nadie quería ir ya en el MAS, porque el MAS está de caída y hoy tiene sus 2%. Entonces la izquierda va por la estrategia de la división. ¿Para qué? Para tener mini bancadas. Mini bancada de Andrónico, de Arce, qué sé yo, de Eva Copa, y desde la Asamblea Legislativa hacerle la vida imposible al nuevo gobierno, que va a ser evidentemente de oposición, va a ser de oposición. Entonces, cuando me preguntas del caso de Eva Copa, es simplemente el rechazo. Tú no puedes sacar a punta de patadas y puñetes una personería jurídica en contra de la gente. Y ese es el rechazo, la mentira,
Tienes que definirte, o eres derecha o eres izquierda, no puedes pimponear. En su momento Eva Copa quiso reivindicar, decir que estaba a favor de la democracia, de los pititas, y luego dice, no, yo soy de izquierda, es la renovación de la izquierda. No, pues, la gente no percibe algo negativo, no quiere oportunistas. Y por otro lado, Eva Copa la condenó la gestión muy mediocre que ha tenido en la ciudad del Alto. O sea, tú cuando eres autoridad ejecutiva, tienes que ser el doble de responsable de lo que es un diputado. ¿Por qué, Paola? Porque manejas plata, manejas presupuesto, obras, proyectos macro. Nosotros los legisladores no manejamos presupuesto. Y sabemos que la señora Eva Copa ya fue senadora, incluso a nombre de la ciudad del Alto. Ella no tenía oposición, eran 4 diputados del MAS, 4 senadores, imagínate. Entonces, con esa experiencia, ella tenía que haber hecho una mejor gestión, pero no lo hizo, abandonó la ciudad del Alto y bueno, va a tener resultados catastróficos. Y lo mismo le está pasando a Johnny Fernández, otro masista ahí, el Tongo se hace llamar, una ciudad de Santa Cruz que si no fueran por los mismos cruceños, estarían sumamente rezagados. Entonces, ahora la izquierda sabe que no va a ganar, son lo mismo. Yo lo denuncié y dije, Eva Copa está haciendo un partido para Evo Morales. Ahí está, tarde o temprano, Paola, se van a ayudar. Castillo, Andrónico, Eva Copa se van a ayudar. Son lo mismo, que no vengan a engañarnos. Que hagan un partido político realmente legítimo, legal. Que no hagan como lo han hecho. Están en el poder, pero no hay que jugar con la población. La gente se enoja también. Perfecto, diputada. Antes de la última pregunta, me gustaría tener una pequeña dinámica. Le voy a dar unos cuantos nombres y me gustaría que me diga una palabra de lo primero que piensa de esa persona. ¿Ya? Samuel Doria Medina. Privatizador. Tuto Quiroga. Estadista. Eva Copa. Oportunista. JP Velasco. Un emprendedor exitoso. José Luis Lupo. Un viejo político. Mariana Prada. Otro oportunista. Rodrigo Paz. Un político viejo que quiere parecer nuevo. Carlos Mesa. Un gran líder para el país. Perfecto. ¿Cómo está la relación ahora con Carlos Mesa? ¿Siguen los parlamentarios actuales por CC, siguen teniendo conversaciones con él? Así es, nosotros tenemos un mandato hasta el 8 de noviembre. Es triste, Paola, no te voy a negar, empezar en un proyecto político de comunidad ciudadana, empezar con Carlos Mesa, y Carlos Mesa dignamente da un paso al costado. Muchos políticos deberían de aprender de él. Él nos deja como legado su mensaje de unidad, que hay el momento donde llegas a la política y hay un momento donde te tienes que retirar con dignidad. Y para mí, él se merecía ser presidente de este país, pero este país no le ha dado la oportunidad, así que va a ser para las nuevas generaciones una incógnita. ¿Cómo hubiera sido Bolivia si Carlos Mesa hubiera sido presidente legítimo y legal? Porque una cosa es, Paola, que por circunstancias tú asumas la de vicepresidente a presidente. Es muy distinto a ganarte el voto. Carlos Mesa sacó del poder a Evo Morales y los políticos ahora nuevos le tienen que agradecer a él. Tuto, Samuel Doria Medina y los otros, porque tal vez no hubiéramos tenido ni esta oportunidad, Paola. Tal vez Bolivia ya hubiera sido una Cuba si Carlos Mesa no batallaba como lo hizo durante 2 años, Paola, 2 años de campaña. Y digan lo que digan, para mí es una persona respetuosa, digna, que a sus 71 años sigue dejando legado a la juventud. Perfecto. ¿Usted cree que Carlos Mesa se siente traicionado otra vez por algunos parlamentarios? Yo creo que la política también se es padre político, se es hijo político. Y sí, yo creo que sí lo han traicionado a él. Y cualquier traición, Paola, desde cualquier nivel,
te causa un dolor y lamentablemente genera desconfianza. Claro. El poder, Paola, también te lo tienes que ganar. Nos los tenemos que batir, luchar y hacer bien las cosas, porque si las hacemos mal, también arruinamos a toda una generación. Hoy, 2025, este 17 de agosto, tiene que primar la meritocracia, la experiencia, la profesionalidad. Y el 2030, ahí los nuevos futuros políticos, mujeres, jóvenes, Paola, vamos a estar. A veces hay que pensar en el país, primero en Bolivia, y tenemos que decidir bien, tenemos que decidir, o si seguimos como una Venezuela haciendo filas, colas, falta de dólar, y llegar a ser una Cuba, o salimos de esta crisis económica, y es a través de gente con experiencia, gente que te entiende y gente que te representa. Para eso estamos nosotros, para servir a nuestra gente, para representarlos. Y a veces el político tiene que ganarse el voto a voto. Yo le digo a los muchos políticos, el voto no cae del cielo, es trabajando, es cumpliendo, es comprometiéndose. Cambiemos la política boliviana. Perfecto, diputada, muchísimas gracias. Para terminar, nuestro público mayormente es joven, ¿algún mensaje que les quiera dar? Bueno, primero decirle a toda la juventud que todo es posible, con trabajo, con esfuerzo, con esperanza. Quienes habla tuvo muchos logros, sin tener una madre que perdía a los 19 años, pero tenemos que perseverar. Date la oportunidad de cambiar nuestro país, date la oportunidad de hacer una renovación en la política, date la oportunidad de apostar por gente estadista, gente con experiencia, gente que ha batallado con nosotros. Date la oportunidad de hacer un cambio radical para Bolivia. Perfecto, diputada, un gusto tenerla en el podcast, esperamos tenerla pronto nuevamente y le deseo el mayor de los éxitos en su candidatura. A ti las gracias, esta candidatura es un servicio a la gente, Paola, y Elena Pacha lo ha cumplido y lo va a seguir cumpliendo. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.